desde Argentina. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidas nuevamente a esta sección desde Argentina, desde la redacción de Nueva Sion con Gustavo Efrón. ¿Qué tal, Gustavo? Jorge, ¿cómo va? Muy bien. Y aquí con ganas de oír tus reflexiones de hoy, que creo que van centradas justamente en cómo hacer frente desde las instituciones judías a los cambios que se van produciendo en la sociedad, de lo que podríamos llamar la multidimensionalidad, o sea, cómo hacer que la gente participa en este mundo tan cambiante que de redes sociales, de otro tipo de presencias, ¿no? Exactamente. Sí, ¿cómo podemos pensar la comunidad, ¿no? Es la pregunta desde una perspectiva más desde la porosidad, ¿no? Más que de los muros que cierran y que dividen una cosa de otra. O sea, ¿qué es pertenecer? ¿Qué es participar? ¿Cuál es el sentido de participar, no? O sea, hay como grandes preguntas y que cada vez lo tenemos que hacer más. O sea, pensar la manifestación de los judíos bajo una sola dimensión, digamos, en este tiempo de disgregación de la identidad, digamos, donde los sujetos se dispersan en distintos tipos de experiencias, digamos, puede llegar a ser un limitante, ¿no?, para todas las comunidades, que sobre todo que quieren ver ampliada la vida judía, ¿no? Por eso, en mi caso, yo siempre digo que los invito a pensar el concepto de participación, ¿no?, y de vivencia comunitaria desde una mirada extramuros, ¿no? O sea, pensar que hay muchas diferentes, múltiples formas de manifestación de los judíos y que esta vivencia se relaciona con, digamos, el desbordar de lo que sería una identidad judía monolítica, ¿no? Y la pregunta entonces es cómo dar lugar a las distintas expresiones que no necesariamente encuadran en la presencia física relativamente constante en las instituciones, ¿no? Y en definitiva la pregunta es si hay una sola manera de ser judío y si la pertenencia a una comunidad está ligada a un accionar continuo o bien si pueden expresarse en situaciones específicas, aleatorias, digamos, puntuales, contingentes, en función de gustos, de intereses, ¿no? ¿Qué se necesita, ¿no?, para que salga a la luz eso que existe como judío en el fondo de toda el alma judía, ¿no? Y en qué situaciones y en qué contextos aparece, ¿no? ¿Qué escenarios es importante o es necesario inaugurar, ¿no?, imaginar? Lo que pretendo simplemente es abrir puntas de análisis, ¿no?, plantear ideas, preguntas, posibilidades para abordar las certidumbres y las incertidumbres en el mundo de hoy, ¿no? O sea, ¿cómo pensar lo judío en un mundo sin certezas? Pregunta clave, ¿no? ¿Cómo pensar los judíos en el mundo de la posmodernidad, donde las grandes verdades universales, las grandes narrativas unificadoras como la nación, la religión, la familia, la idea de futuro, el progreso lineal, la estabilidad, digamos, van cediendo terreno frente a la pregunta, frente a las identidades móviles, frente a lo provisional, frente a la fugacidad, ¿no? ¿Cómo habitar los judíos desde la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo imaginar la vivencia judía desde la complejidad que implica la diversidad, ¿no? ¿Qué nuevos escenarios surgen y cómo trabajar a partir de allí, ¿no? Pregunta que es importante hacerlo porque es fundamental para poder trabajar desde allí, ¿no? Uh-huh. Y ¿cómo me siento yo como judío frente a las arenas movedizas de esta contemporaneidad, ¿no? ¿Y qué pasa con las comunidades judías, con los jóvenes, con los adultos? ¿Cómo vivencian esta diversidad de los judíos, no? Son grandes preguntas que hoy tenemos que hacernos, ¿no? Y también pensando en la virtualidad, como bien dijiste vos, ¿no? ¿Qué es la virtualidad? ¿Qué pasa la relación entre la virtualidad, la presencia y la vivencia, ¿no? En la actualidad, digamos, de acuerdo a las tendencias contemporáneas, una buena parte de las expresiones de los judíos se desarrolla por medio de la virtualidad, ¿no? Redes sociales, foros, videos, música, imágenes, espacio de opinión, de comunicación, de intercambio, digamos, y esta dimensión de la experiencia judía en muchos casos se vuelve excluyente, ¿no?, y abarcadora de toda práctica
de toda práctica identitaria judía, ¿no? Y entonces ahí viene la pregunta, ¿qué pasa con lo colectivo, ¿no? Lo comunitario, ¿no? Vuelvo a esa idea que trabajamos en la columna pasada de los judíos solitarios, ¿no? ¿Son realmente judíos solitarios o no? O sea, ¿qué modo de interacción, de vínculo, de lazo se puede desarrollar conectando lo virtual con experiencias presenciales también, ¿no? O preguntarnos si sigue la presencia física representando un modo de comunicación indispensable e insustituible, ¿no? Creo que sí. ¿Y qué sucede en el orden de las vivencias, ¿no? O sea, cómo se manifiesta hoy el judaísmo vivencial, ¿no? Qué sé yo, todos hemos participado en un campamento, en un majané, de un encuentro, ¿no? ¿Qué sucede con las emociones, ¿no? Con el cuerpo, con la mirada, con la palabra, ¿no? Creo que es una invitación a pensar esto, ¿no? Desde nuestros propios relatos, ¿no? De nuestras propias impresiones, ¿no? Y todo eso hay que pensarlo desde el marco institucional también, ¿no? Desde el marco del pensamiento y de los que tienen responsabilidades, ¿no? Cómo abordar esta complejidad. Uh-huh. En este caso... Es una tarea, ¿no? Sí, no, Gustavo, lo que pasa que justamente mientras te escuchaba estaba pensando que todas estas incertezas o variaciones o multidimensionalidad ya de por sí son más complejas en el concepto de lo judío, porque ya lo judío, antes de la modernidad, ya tenía esa complejidad, que uno era por una parte es una religión, por otra parte es una nación, por otra parte es una cultura. O sea que ya teníamos tantas preguntas y ahora lo único que hemos conseguido es tener más preguntas, no más respuestas. Teníamos problemas y ahora tenemos más, digamos. Exacto. De alguna manera estamos a la vanguardia del cuestionamiento. Sí, es así. Y creo que para lograr que podamos seguir pensando esto y que los judíos siga siendo vital, es necesario abordar estas preguntas, ¿no? Es necesario abordar estas preguntas porque sin pensar que siempre es la lógica de adaptarse a todo lo nuevo sí o sí de manera crítica, creo que hay que ver de qué manera se puede comprender la dimensión compleja de la experiencia actual para poder a partir de ahí fortalecer la presencia, fortalecer el espacio físico, fortalecerlo, pero también pensando las cosas de lo múltiple, ¿no? Uh-huh. Claro, porque yo estaba pensando que, bueno, evidentemente hay dimensiones de lo judío que son necesariamente institucionales. Por ejemplo, una representatividad política ante el gobierno del país del que hablemos, si es en Argentina o en España, pues siempre es bueno y necesario que haya una voz o muchas voces, pero representativas de lo que es esta comunidad. Pero luego hay otros aspectos donde pues la interacción con la identidad judía es mucho más libre, ¿no? Lo que tú planteabas. O sea, hay gente que de pronto pues no quiere saber nada más que se siente atraída por un concierto de música klezmer o de música sefardí, por ejemplo. Claro. Y son identificaciones específicas, puntuales, digamos, que también hacen a algo que le convocó como judío también a participar de eso, ¿no? Uh-huh. Creo que no podemos pensar la experiencia en el sentido de una totalidad hoy por hoy, ¿no? Que tenemos que pensarlo en términos de eso, ¿no? De identificaciones, ¿no? Que hoy por hoy, además, las identidades son identidades, pero también son identificaciones que son más específicas que las identidades, ¿no? Y que un conjunto de identificaciones o algunas identificaciones terminan conformando un determinado mapa identitario, ¿no? Que tampoco es único, porque está conformado por eso, pero también por otras cosas que además de la experiencia de los judíos, somos muchas más cosas además que judíos, ¿no? Entonces que se atraviesa, en nuestro caso argentino, o sea, profesional, padre de familia, montones de cosas que se confluyen en lo que es el mapa identitario, y los judíos entra en ese mosaico, ¿no? Uh-huh. Bueno, no sé si querés añadir algún pensamiento o alguna pregunta última de cara a los oyentes que están siguiendo esta entrevista. No, la pregunta es simplemente una pregunta sin respuesta, ¿no? Y es que cómo digamos, si pensamos en
en la manera en que nosotros, y sobre todo nosotros y nuestros hijos, ¿no? Pensemos en nuestros hijos, en la manera en que su manifestación va a encontrar un carril de participación, de vivencia, de interacción y demás, en algún sentido con un espacio de continuidad o de pensamiento que en el cual lo judío tenga algún sentido, ¿no? Que haga sentido lo judío, ¿no? Y para que haga sentido lo judío tenemos que pensar en esta multiplicidad, ¿no? La pregunta que quizás quisiera dejar entonces tiene que ver con esto de la proyección hacia el futuro, ¿no? ¿Cómo pensamos el futuro en función de esto, ¿no? El futuro de nuestros hijos y de las otras generaciones que vienen y que nos van a exceder, ¿no? Uh-huh. Pues pregunta angustiante. Bueno, no para tanto. Vamos a quedarnos más con la esperanza de lo que pueda venir que con la angustia de no saber la respuesta. Muchas gracias, Gustavo. Sí. De todas maneras, por acercarnos a tus reflexiones y esperamos contar contigo también dentro de 2 semanas. Muchas gracias. Un saludo para todos.